Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 3x7. Está 2x7 por esta semana, esta última edición. Valery Vázquez de Velasco está en una remota provincia, en realidad en un avión, y nos acompañará ya como siempre en el próximo 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez les comentan, les analizan esta semana que para estos días está muy centrada en un tema exterior que en realidad es un tema también de política doméstica, como no, con 1,5 millones de venezolanos en nuestro país, la configuración ya clarísima de un fraude que prácticamente no tiene por dónde encontrar una alternativa al régimen de Maduro para convencer a alguien de que esto no ha sido un fraude. La oposición obtuvo la gran mayoría de actas en este sistema particular que tiene Venezuela y por eso uno se acuerda, ¿no?, de las prevenciones con los sistemas netamente digitales, porque pueden ser pues efectivamente también adulterados, pero lo que ocurre es que acá se les entrega al votante el famoso papelito a la hora de emitir el voto y el testigo o personero para nuestro glosario tiene el acceso constitucional a la copia de todos estos papelitos. Ellos han podido reconstruir contra viento y marea, además, porque les pusieron mil trabas, han podido reconstruir efectivamente la gran mayoría de actas que le da a Edmundo González una diferencia de alrededor de 4 millones de votos. No tiene nada que ver con lo que Elvis Amoroso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones de allá, presentó y deja en desnudo el fraude que, por supuesto, de ahí se explica que el régimen de Maduro no haya entregado documentación. Esto en un contexto internacional en el cual los aliados que eran sus aliados pues ya no lo son tanto. Hay algunos que todavía se ponen de costado, pero para terminar por mi parte, donde por ejemplo el Perú ha asumido un papel ya de mucho más agresividad. El canciller Javier González Olechea, para muchos, ¿no?, o para sus críticos, ha sido muy poco diplomático y que no debería de alguna manera asociarse a una figura como la de Milei. Mi humilde posición es que en estas circunstancias ya es imposible o no queda ser diplomático, sobre todo para un país como el Perú, que en su momento impulsó el tema del Grupo de Lima, que luego se desarmó. La oposición, o mejor dicho, el gobierno colombiano quiso empujar negociaciones que tampoco se dieron. Al final México y Noruega fueron los que llevaron a cristalizar estos supuestos acuerdos de Barbados, que se suponía iban a reducir sanciones y al mismo tiempo darle a la oposición un mayor acceso democrático, cosa que por supuesto el gobierno de Maduro ha tirado por la borda. Entonces, uno se pregunta, Carlos, si a estas alturas al Perú le quedaba una posibilidad que no fuera esta frontal que encarna ahora mismo el canciller. Sí, es interesante evaluar la posición de Perú, sobre todo en el gobierno de Dina Boluarte, porque si uno revisa un poco la campaña electoral del 2021 y han salido los videos del archivo, a Dina Boluarte le costaba definir cuál era la Claro. naturaleza del régimen de Maduro, ¿no? No salía de sus labios la palabra ni siquiera autócrata, menos dictador, ¿no? Ahora el protagonismo, como lo has reseñado tú, lo tiene su canciller, que no es diplomático de carrera, eso se ha notado claramente en la última asamblea de emergencia en la OEA, que ha sido muy confrontacional, tanto así que el presidente de la asamblea dijo que no había tenido formas diplomáticas. Pero precisamente ha puesto nuevamente sobre el tapete para qué sirve la Organización de Estados Americanos si no se puede siquiera aprobar una declaración de consenso donde se inste al régimen dictatorial de Maduro a que muestre las actas electorales, vamos a llamarlas así, en el sistema de ellos, y que puedan transparentar los resultados, ¿no? Queda claro que los fraudes no se hacen solamente a la hora de contar votos, ¿no? Esto ha sido un proceso larguísimo. Concretamente, a Maduro se le viene cuestionando de su elección anterior, ¿no? El chavismo lleva 25 años destruyendo Venezuela y claro que ha sido un trabajo eficiente, lo han logrado, han generado una crisis humanitaria, no solamente económica y política, sino humanitaria, con una diáspora de 8 millones de venezolanos salidos de su país, expulsados porque no tenían las condiciones mínimas, ni libertad, ni comida, ni medicina, etcétera.
Entonces decía, eh, Maduro no ha permitido que los candidatos de la oposición puedan inscribirse, ¿no? El Consejo Nacional Electoral es básicamente controlado por el gobierno. O sea, el tipo que está ahí como presidente ha sido diputado del partido de Maduro y responde para todo efecto práctico a sus designios, ¿no? Es decir, se atreve en la noche del 28 de julio, mientras que acá en el Perú todavía estábamos con la resaca de las 5 horas de el discurso de Dina Boluarte, a dar un flash cuando ni siquiera se había terminado de contar los votos, decía que estaba al 80% y Maduro tenía 51%, ¿no? Eso no le cree nadie. Tanto así que yo creo que inteligentemente la oposición liderada por María Corina ha sido muy diligente en qué, en recolectar todas estas actas, en generar su propio centro de cómputo, en procesarlas, y hoy al 80%, que eso es lo que han podido reconstruir, dicen que el triunfo es categórico y además indiscutible, ¿no? Por goleada. Por eso es que algunos países, el Perú primero, Argentina, Estados Unidos, ya han reconocido a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Y claro, la pregunta es, ¿hasta cuándo va a resistir a sangre y fuego el régimen de Maduro? Porque los detenidos, los muertos, se están incrementando hora tras hora y se está desatando una violencia que toda vez que es una dictadura no la conocemos en su magnitud exacta, pero yo creo que si hay un consenso, incluso los presidentes de Colombia, de Venezuela, que en un primer momento, perdón, de Colombia y de México y de Brasil, que en la asamblea de la OEA o no asistieron o se abstuvieron y no lograron los 18 votos, el jueves presentaron un comunicado conjunto pidiendo lo que todo el mundo está pidiendo, que se transparenten los resultados y que sobre la base de esa verificación, obviamente con observadores imparciales, etcétera, se pueda determinar cuál es el resultado. Yo creo que Maduro ya está en un proceso de putrefacción tan avanzado que no va a resistir por más que endurezca sus modos y por más que reciba pues el apoyo de Rusia, China, Irán y los demás socios, ¿no? Creo que está en un proceso de putrefacción irreversible. La pregunta es, ¿cuánto más va a durar y a qué costo, ¿no? Esa es la pregunta, porque, claro, uno evidentemente en este punto lo que quiere saber es cómo van caminando las contradicciones, tanto dentro del propio chavismo como dentro de la cúpula militar y en general de las Fuerzas Armadas y particularmente el ejército. En Venezuela estamos hablando de una economía que durante el gobierno de Maduro, con Chávez tenían plata, ¿no? Con Chávez tenían mucha plata. Ya se comenzaban a ver, por supuesto, el desastre de la gestión y de lo que es una economía planificada y el control de precios y etcétera, etcétera. Pero aquí lo que se está viendo es una economía que está reducida a su cuarta parte, ¿no? De como la recibió Maduro. Maduro, cuando inicia, tenía un PBI de alrededor de 400.000 millones de dólares, que no está muy lejos del PBI peruano actual, pero ahora es una cuarta parte, ¿no? Y entonces eso no te da para sostener prácticamente nada, son 67.000 barriles mensuales que le envían a Cuba, ¿no? Que es pues de los poquísimos, y estamos hablando pues de una dictadura pura y dura, de los poquísimos aliados que todavía insisten en sostener a Maduro, pero más allá de eso y de ese entorno internacional es como hacia adentro la cosa va a implosionar, ¿no? Y eso evidentemente pasa por un lado por el régimen político, pero sobre todo por el tema de los militares. Es evidente, por un lado, que los militares, que si bien pueden haber disuadido, asustado a muchas personas, porque se ha hablado pues en los últimos días de cómo cambiaban centros de votación, de los adultos mayores que iban a votar, etcétera, etcétera, o que asustaban los soldados a quienes iban a votar, pero sin duda hay otro grupo importante de soldados que ha permitido finalmente que los testigos cumplan con su labor y puedan efectivamente recoger
esto que finalmente está reflejado en las actas. Y claro, por el otro lado ves que si bien tienen a un mismo ministro de Defensa un buen tiempo, que es este sujeto Padrino, sí has tenido cambios en las cúpulas, ¿no? El año pasado fue el último cambio de cúpulas prácticamente general. Y claro, tienes pues una fuerza militarizada, sobre todo en esas cúpulas, de alguna manera bastardizada, ¿no? Lumpenizada, asociada al crimen organizado, etcétera, etcétera, pero uno siempre espera pues que en los rangos medios, siempre se dice pues que estas cosas las mueven los coroneles más que los generales, ¿no? Pero es poco lo que se sabe todavía de esos movimientos en la interna de la fuerza militar, más allá pues de comunicados como estos que leyeron un grupo de capitanes, ¿no? Ha sido conmovedor ver, Enrique, en todos los países donde está la diáspora venezolana, o sea, 8 millones de jóvenes, en la mayoría venezolanos expulsados de su país, nos da para muchas historias. Muy conmovedor. Aquí en Lima, la noche del domingo, cuando ya estaban festejando el triunfo, de pronto apareció el boletín del señor Maduro recibiendo, ¿no? El diploma de reelecto de su subordinado, el presidente del Consejo Nacional Electoral. Arrancó lágrimas de rabia, ¿no? De mucha rabia acumulada por muchos años y sobre todo que daba la impresión de que esa pequeña luz de esperanza que se había prendido para millones de venezolanos se apagaba de una manera absolutamente impune, ¿no? Y hablando de Padrino, de este ministro de Defensa que apareció también rodeado de sus generalotes, ¿no? Con traje de campaña para repetir la misma verborrea que parece una conferencia de prensa cubana, ¿no? Parece ser que los cubanos les escriben los libretos a esta cúpula corrupta de Venezuela. La hermana de Padrino ha salido en redes sociales también en un mensaje muy sentido y le ha dicho, tú no tienes derecho a hacerle esto a Venezuela, ¿no? Llamándolo a la reflexión. Es decir, yo modestamente creo que la situación en Venezuela es impredecible. Cualquier cosa puede pasar. Ya son 25 años de degradación, 10 años de una dictadura flagrante y grosera con Maduro, que ha tenido, insisto, unos niveles de putrefacción que se puede romper por cualquier lado. Incluso hemos visto hasta grupos del crimen organizado armados con fusiles saliendo a desafiar a las fuerzas de seguridad de Maduro, a decirle no te metas con el pueblo porque si no nosotros vamos a matarlos a los soldados. Es decir, ya hay, yo diría, indicios de una eventual confrontación civil dentro de Venezuela. La misma María Corina Machado ha tenido que ponerse a buen recaudo ya en la clandestinidad porque su vida no está garantizada en este polvorín en el que se ha convertido Venezuela, no solo Caracas, sino la mayoría de sus ciudades, y donde los que eran militantes del chavismo, sobre todo de estas poblaciones urbano-marginales o populares, hoy son los primeros en salir a protestar contra Maduro y están dispuestos incluso a dar su vida por defender esto que consideran el único resquicio de libertad que es las elecciones que acaba de pasar el domingo 28, ¿no? Y porque como señalas, pues tienes este elemento añadido que seguramente no estaba tan marcado en los años anteriores, que es como la diáspora, digamos, redefine, redibuja no solamente el mapa regional. Hablaba con Nancy Arellano que me decía, ahora todos son un poquito venezolanos y eso está ocurriendo a lo largo del continente, lo cual evidentemente marca una diferencia, pero sobre todo pues un país marcado a fuego vivo por eso, ¿no? De familias divididas, de familias separadas. Como señalas, todos hemos visto de alguna manera muy de cerca ese drama. Ahora, pasando a nuestro drama nacional, comentábamos este interminable discurso, en realidad es lo que no ha resultado la característica más saltante de esta intervención de 5 horas, un poco más de 5 horas del 28 de julio. Nosotros que trabajamos en medios sabemos cuán importante es la edición, ¿no? En cualquier forma de comunicación, y yo no entiendo
cuál puede haber sido la edición que puede haber tenido la presidenta. Se ha hablado de Jim Pajuelo, se habló del propio canciller, pero al final todo parece que fue pues copia y pega donde la intención era someter a la población a una especie de cura de sueño, como le pasó al propio González Orechea. En medio de todo ese mar, yo creo que evidentemente ha saltado y es de alguna manera una virtud, porque si bien la ciudadanía de repente no está hablando de ella, sí están hablando los especialistas en la materia de la propuesta de este Ministerio de Infraestructura y de reformulación, ¿no? O de fusión de otros cuatro ministerios en dos pares, ¿no? Y el de infraestructura en realidad es una propuesta que hacían los empresarios, que hizo la CONFIEP ya desde hace unos años, pero parece ser que el proyecto está medio cojito, ¿no? O sea, porque acá en realidad lo primero va a ser convencer al Congreso que tenemos además con sus particularidades, sus debilidades y miserias, y parece ser que ese proyecto no tiene todo lo que se hubiera esperado, ¿no? Sí, mira, se suponía que el Ministerio de Infraestructura iba a ir en reemplazo de por lo menos dos ministerios. La idea no es que crezcan de 18 a 19, sino quizás Ujú. que se reduzcan a 17, ¿no? O a 16. Y todo indica que no, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a seguir como tal, solo que ya no va a tener Provías Nacional, Provías descentralizado, entre otros, ¿no? Que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento también va a seguir existiendo, pero que algunas unidades ejecutoras, las que tienen la mayor cantidad de presupuesto, van a pasar a este novísimo ministerio. Pero no solo se trata de acumular esta suerte de chanchita o de botín, para llamarlo de alguna manera. Los expertos calculan que podría manejar 17.000 millones de soles al año para infraestructura, pero no ha quedado bien claro cuáles van a ser los cambios que van a permitir, primero, que las obras se hagan mejor, ¿no? En tiempo, en calidad, en los expedientes técnicos, que se evite lo que la Contraloría nos dice todos los años, la corrupción, que ya es un buen porcentaje del presupuesto, ¿no? doce Y punto sobre cinco por todo, ciento. que no se abandonen las obras, como hay muchísimas abandonadas a lo largo del país. Incluso la presidenta en su discurso ha dicho que en su viaje a China ha logrado hacer un convenio de gobierno a gobierno para que sean los chinos los que construyan de manera expeditiva esta gran infraestructura que le Es hace el falta al superclub país. de la construcción en ese Oye, caso. va a ser dragón reforzado, dragón rojo reforzado. ¿Cuántos proveedores pequeños y medianos del Perú hoy están en la desesperación porque los chinos que cobraron al Ministerio de Les hicieron Transporte, perro de muerto. Educación, los han cabeceado y de eso no se habla nada? Entonces, ¿cómo vas a hacer un convenio con la China cuyos empresarios, que la mayoría son empresas paraestatales, han cabeceado a miles de peruanos y al propio Estado peruano? No se entiende. Entonces, ahí creo una debilidad muy grande ahí, y tampoco sabemos qué va a pasar con los otros ministerios. Se dice que el MIDIS con el Ministerio de la Mujer podrían fusionarse, o MINCETUR con el Ministerio de la Producción, pero todos los analistas y los expertos han salido a decir que estamos en la contravía, ¿no? Que esa no es precisamente la medida para optimizar la gestión pública, la inversión pública y sobre todo la integridad. Yo diría que otra vez es un problema en buena medida, claro, es un problema de comunicación que no se limita a la forma, sino al fondo. Si tú sales con una propuesta como esta, que en otras circunstancias yo creo que hubiera podido ser bien recibida, es decir, Provías Nacional ya es un nido de corrupción, ¿no? Y Provías sí pasaría al nuevo Ministerio de Infraestructura, entre otras las unidades ejecutoras. Uno dice, oye, salud y educación, que son ministerios tan gigantescos y que tienen que darle un servicio a la ciudadanía tan fundamental, que se tienen que estar preocupando de construir hospitales o construir colegios, ¿verdad? Y esa es una lógica absolutamente elemental. Pero si eso tú lo acompañas, o mejor dicho, no lo acompañas, ¿no? Con un plan lo suficientemente claro que incluye, por supuesto,
los candados contra la corrupción. ¿Y para qué diablos dices, vamos a fusionar cuatro ministerios y sorpresa, sorpresa, no les digo cuáles son? Entonces mejor no lo digas, ¿no? O sea, otra vez es el gobierno, claro, una presidenta pues que ya sabemos pues de sus limitaciones, o sea, en realidad si se le exige o se le critica tanto a alguien como Verónica Mendoza porque insiste, ¿no? en llamar democracia o se resiste, mejor dicho, a llamar dictadura a Venezuela. En el caso de la señora presidenta, pues sencillamente pasas de una posición a la otra sin absolutamente dar ningún tipo de explicación mínimamente, digamos, convincente sobre cómo ha sido ese tránsito ideológico. Un poquito de eso es lo que se ve acá también, ¿no? Entonces, creo que incluso las buenas intenciones pueden ahogarse pues en esta falta de elemental esfuerzo de comunicación, de orden, de agenda, de visión, que finalmente es de lo que adolece pues este gobierno, ¿no? Sí, mira, se ha criticado muchísimo también a Eduardo Salguana como el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso, eh, e incluso la presencia de Waldemar Cerrón también ha provocado escozor en un sector, porque claro, tiene al hermano prófugo de la justicia, eh, ha abiertamente defendido el fraude en Venezuela, pero los peruanos, Con la plata del régimen de Maduro, ¿no? Como Kelly Portalatino, etcétera. sí, estos señores congresistas y señoras que fueron en calidad de veedores, en verdad no eran veedores, ¿no? Porque fueron pagados por el régimen Así es. dictatorial de Maduro, fueron personeros del fraude, ¿no? Para llamarlos correctamente. Eh, pero los peruanos nos preguntamos, oye, ¿a qué hora se van a poner a trabajar Congreso y Ejecutivo para sacar las normas que necesitamos para que se mueva la rueda de la economía, para que aprovechemos este superciclo, por ejemplo, del cobre, para que este rebote que hemos tenido en la economía sea sostenible? Porque la verdad es que afuera hay recesión. Afuera, las familias peruanas no están llegando a fin de mes correctamente, ¿no? ¿Qué hacemos para que pare la inseguridad, para que los robos no sean pan de todos los días, para que la criminalidad no avance sin control alguno? Ya el ministro del Interior ha dicho que también su despacho ya se va a llamar ahora Ministerio de Seguridad Pública, que va a haber una poda entre generales y oficiales entre 800 y 1000 efectivos, que se les va a subir el sueldo. Oye, pero hay un déficit de 60.000 policías en la calle. ¿Cómo hacemos para que eso empiece a mejorar? Y de eso no hemos visto nada post mensaje, ¿no? Parece ser que la medianía se sigue imponiendo y no hay una agenda clara. Salguana se está defendiendo más de su relación con la minería ilegal y no ha trazado todavía una agenda con temas fundamentales, por ejemplo, para este periodo legislativo, ¿no? Y es muy probable que no la trace. Solamente se nos ha terminado el tiempo, pero quería comentar, mira, hay un comunicado de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura hablando de todos estos temas, de la falta de agenda y de la incongruencia, porque en este famoso crédito suplementario que hemos comentado más de una vez, ellos emplazan al ministro de Economía, José Arista, a explicarle al país las razones de la sorpresiva reducción en los topes para la emisión de los certificados que permiten a más de 2.000 entidades públicas en todo el Perú contar con inversión privada para la ejecución de obras públicas mediante la figura de obras por impuestos. Esta medida significa reducir en unos 10.000 millones de soles. Esto también ha sido incluido en el crédito suplementario famoso que le bajó, le pinchó la llanta a la Contraloría, la posibilidad de generar inversión en obra pública por el sector privado bajo un mecanismo que solo en lo que va del 2024 ha generado ya casi 2.000 millones de obras. La medida ha sido incluida en la ley que aprobó el crédito suplementario en una disposición que pasa prácticamente inadvertida. Y esto está ocurriendo repetidamente y el trascendido es que aquí, con esta reducción, porque en febrero nomás habías precisamente cambiado la reglamentación para que el sector privado pueda dinamizar más la economía y participar más en este mecanismo de obras por impuestos que viene de la época de García, que como diseño está muy bien, pero ha sido poco implementado, no ha sido tan aprovechado. Y este último semestre has tenido un récord y habías fijado este monto de 10.000 millones de soles como límite anual
que era ya algo importante, y ahora lo has reducido de manera absurda, y esto tendría que ver con un maquillaje por la baja recaudación. Entonces, se esperan también respuestas, porque esto es ejecutivo, así como parece que hubo varios acuerdos con parlamentarios en ese crédito suplementario que estaba plagado de obras en las regiones. Este es por lo menos el segundo o tercer contrabando que estamos viendo que inquieta muchísimo. Y así que bueno, así nos quedamos con un gobierno que en realidad lo que está haciendo es no poner todas las cartas sobre la mesa. Otro contrabando, nosotros no vamos a permanecer de contrabando más minutos en este 3 por 1 o 3 por 2 mejor, ¿no? 3 por 2. 3 2 por por 2, 7. 2 por 7. Ok. Así que nos vemos la próxima semana, como siempre, el sábado muy temprano. Hasta pronto. Chao, buen fin de semana, volvemos con Valerie.